Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos aquí reunidos en nuestro culto de celebración, aunque aún todavía lo hacemos de manera virtual. Estamos próximos a finalizar pues este año 2020. 2020 un año muy difícil. También pues para el próximo año las cosas según las proyecciones todavía pues está sombrío, no está muy definido sobre todas las cosas relacionadas sobre todo con esta pandemia que vivimos. Pero nosotros vivimos confiadamente en el Señor y estamos seguros de que la gracia, la misericordia y el poder de Dios se manifestará pues en todo este año 2000, en el próximo año 2021, conforme también lo hemos podido ver en este año. Hemos visto la mano de Dios cuidando, protegiéndonos eh, y también pues permitiendo que algunas cosas sucedan en nuestra vida con el ánimo pues de hacernos reflexionar, con el ánimo de poder también ser fortalecidos en nuestra fe y también podamos demostrar al mundo entero en quién creemos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ello. Pues bien, después de haber también de haber estado juntos, pues o teniendo la oportunidad de anunciar el Evangelio o de estar con familiares que no conocen las Escrituras, pues en estas fiestas, eh, pues Dios nos ha dado la oportunidad de poder, pues, transmitir el Evangelio, anunciar que ha nacido un Salvador, Cristo, el Señor. ¿Verdad? Y si aún no lo hicimos, pues tenemos la oportunidad de poderlo hacer permanentemente. Todos tenemos familiares inconversos, todos tenemos familiares que dicen conocer al Señor y todavía no lo conocen. Perdón, oremos por eso. Pues bien, ahora vamos a seguir pues predicando el Evangelio. Nos quedamos en la predicación del Sermón del Monte, en el capítulo 6. ¿No? En el capítulo 6, pues expone Jesús sobre diferentes aspectos de las prácticas religiosas, como son el dar, el ayuno y la oración. Hoy vamos a seguir avanzando en la exposición del Sermón del Monte y vamos a empezar a hablar sobre la oración, porque hay mucho que hablar. Entonces vamos a dar lo que Jesús pues lo hace a manera de introducción eh, sobre el tema de la oración. Así que vamos a orar siempre pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Te pedimos tu guía, pedimos que seas tú hablando, ministrando a nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, quita de nosotros toda distracción, Señor, que todo pensamiento sea sometido pues a tu palabra y que pues al mismo tiempo la podamos anidar en nuestro corazón y que nos lleve pues a vivir vidas que glorifiquen tu santo y bendito nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues bien, hoy vamos a tratar el tema, el verdadero motivo para orar. Y vamos a Mateo en el capítulo 6, los versos 5 y 6. Hoy solamente vamos a tocar dos versículos. Y la escritura nos dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que esté en lo secreto te recompensará en público. Pues bien, antes de empezar a desarrollar este tema,
Creo que a manera de introducción podemos mencionar que ninguna religión pues ha tenido una norma y una pues prioridad más alta para la oración que el judaísmo, realmente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, los judíos, es el pueblo escogido por Dios. Los judíos eran pues los destinatarios de la palabra escrita de nuestro Dios, conforme pues el apóstol Pablo lo dice en la epístola de los Romanos, en el capítulo 3, el verso 2, dice ya que el apóstol Pablo dice que ya que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues bien, entonces ellos tuvieron pues esa prioridad tan alta como la que es la oración, porque era un pueblo escogido por Dios. Ellos también eran los destinatarios de las escrituras. Y en las escrituras pues se resalta todos aspectos tan importantes como la oración. Entonces era una prioridad y era un privilegio que ellos tuvieron. Cuando revisamos las escrituras, nos vamos al libro de Génesis y nos remontamos pues al llamamiento de Abraham, ¿no? Porque Abraham fue pues la simiente, ¿no? De lo que Dios iba a hacer con el pueblo, con su pueblo. Pues vemos que Dios habla directamente a Abraham y también habla a muchos de sus descendientes y sus descendientes también hablaron con Dios, ¿no? Ningún otro pueblo, pues, como raza o como nación, ha sido, pues, alguna vez tan favorecido por Dios o había tenido una comunicación tan directa con Él como el pueblo judío. De todos los pueblos, pues ellos debieron haber sabido cómo orar, pero lamentablemente no lo hicieron. Los judíos, cuando revisamos las escrituras, tenían horas para la oración y esperaban pues que todos lo hiciesen en los momentos prefijados para ello. Habían 3 momentos destinados para orar: la mañana, el mediodía y el atardecer. Y esa costumbre pues venía desde siglos anteriores. David menciona pues los 3 tipos de oración eh, en uno de sus salmos. En el Salmo 57, perdón, en el Salmo 55, el verso 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Si seguimos revisando también el Antiguo Testamento, vemos en el libro de Daniel, que Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, también oraba en cada una de esas 3 horas. Vamos a leerlo. Está en el libro de Daniel, en el capítulo 6, el verso 10. Y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces era una práctica que ellos mismos pues la ejercitaban y venía desde hace muchos años. Eran oraciones pues o tiempos de oración que ellos mismos habían establecido. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, dos de sus discípulos, como son Pedro y Juan, por ejemplo, los discípulos del Señor, ellos subían al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Vamos a leerlo. Está en Hechos, en el capítulo 3, el verso 1. Y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ahora, adicionalmente a que los judíos ya habían establecido pues los horarios para poder orar,
El mejor lugar para orar, pues siempre era la sinagoga del pueblo o de repente el templo de Jerusalén. Pero si no había posibilidad de poder orar en alguno de esos lugares, cualquier otro lugar servía. Incluían también las calles y las plazas. Eso estaba bien. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Pues con el pueblo judío. ¿Qué pasó o qué sucedía con la nación de Israel? Que tan igual como todos los demás aspectos de la vida religiosa, su oración había sido corrompida y pervertida por la tradición rabínica. En su mayoría, los judíos estaban totalmente confundidos en cuanto al modo de orar como Dios quería. Entonces, vamos a ver algunas de las deficiencias cometidas en la oración y vamos pues a reflexionar un poco sobre también como una de estas deficiencias que vamos a mencionar, pues hoy también puede estar afectándonos en nuestra oración. En primer lugar, la oración se había vuelto ritualista, ritualista. ¿A qué se refiere con esto? Es que la fraseología y las formas de las oraciones ya estaban establecidas y luego simplemente pues se leían y se repetían de memoria. Estas oraciones que ya estaban preestablecidas, que ya estaban pues formadas, hechas, pues simplemente se leía. Había una oración que, por ejemplo, cuando tú te levantabas tenías que repetirla. Cuando tú te lavabas las manos tenías que repetirla. Entonces, estas oraciones se podían hacer sin prestar atención a lo que decían. Era un ejercicio rutinario y se practicaba pues inconscientemente. Uh, Creo que la más importante en esos tiempos era la oración del Shema. ¿Qué era la oración del Shema? La oración del Shema era una combinación de frases seleccionadas, ¿no? Del libro de Deuteronomio del capítulo 6, del libro de Deuteronomio del capítulo 11 y también de Números del capítulo 15. Y pues también se utilizaba una versión abreviada sobre una versión abreviada de la oración que practicaban los judíos en cuanto al Shema. Y generalmente lo utilizaban pues en lo que dice Deuteronomio en el capítulo 6, el verso 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Era una oración que pues todos los judíos la practicaban y la repetían inconscientemente y no pues meditando sobre lo que realmente significaba esta oración. Este tipo de oración ritualista, ¿no? Se podían hacer con tres actitudes. De repente con la sinceridad del corazón, otras con indiferencia y otros con orgullo. O sea, de esas tres formas podían hacerse este tipo de oraciones ritualistas. Por ejemplo, aquellos que eran oraciones sinceras, pues podían experimentarlo a los judíos de corazones rectos, ¿no? Que usaban pues esos momentos de oración para alabar y glorificar el nombre de Dios. Pensaban y creían lo que expresaban. Otros pues eran indiferentes, pues experimentaban una oración superficial, murmurando las sílabas tan rápido que querían finalizar, ¿no? La oración. Y otros pues lo hacían con orgullo, o sea,
Generalmente estos eran los escribas y los fariseos porque recitaban de una forma meticulosa, asegurándose de pronunciar cada palabra y cada sílaba en forma correcta. 3 veces al día, pues mostraban una piedad exagerada. Ah, cuando estaba haciendo pues este mensaje, recordaba pues aspectos de mi vida. Eh, pues yo vengo de un contexto católico, ¿no? Muchas veces se habla sobre este tema, pero a veces no lo entendemos y sobre todo cuando estamos eh, involucrados allí, pues no nos damos cuenta. Eh, Muchas veces, pues, ha habido momentos en que estas oraciones ritualistas continuamente las practicaba. Por decir, cuando pues eh, rezaba, ¿no? Entre paréntesis, el rosario, pues muy rápidamente, pues para o sea, con el propósito de terminar y que te siga la otra parte, y pues tantas veces se repite, tantas veces, que a veces lo hacemos de una manera superficial, tan rápido que querer finalizar cuanto antes este tipo de oración. Y pues era una práctica que lamentablemente hoy muchos la siguen practicando. Otros de repente lo hacen con una devoción sincera pensando en lo que lo están haciendo. Pues lo, eh, piensan y creen lo que están haciendo, pero otros también pues son muy eh, pronuncian cada palabra, cada sílaba con tanto énfasis pensando en que quieren dar a demostrar hacia los demás una religiosidad, ¿no? Y no cuentan con una actitud correcta del corazón. Nada mejor de que poder abrir a nuestro Dios y orar y expresar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Este tipo de oraciones ritualistas, pues quienes hemos venido pues, de un contexto católico, le hemos podido experimentar. Lamentablemente es así, pero tenemos que anunciarlo, tenemos que decirlo para que la gente pueda abrir sus ojos y que puedan entender. Jesús, pues en todo este capítulo 6 nos habla al respecto y no será la primera vez que lo toquemos. Otra de las deficiencias en cuanto a las oraciones es que estas oraciones prescritas se desarrollaban por cada objeto y cada oración. Había oraciones pues para la luz, había oración para las tinieblas, para el fuego, para la lluvia, para la luna nueva, para los viajes, para las buenas noticias, para las malas noticias, etcétera, etcétera. Había modelos de oración para cada cosa, para cada circunstancia. Y esto también sucede allí, de donde justamente Dios permitió que salga de ahí. Pues hay oraciones que, por ejemplo, cuando te compras una casa, cuando te compras un carro, cuando está bendiciendo tu negocio, cuando está, son oraciones establecidas. Ahora bien, el propósito de estas oraciones era, era que ellos querían llevar todo aspecto de la vida, ¿no? Centrarla, pues, o llevarla a la presencia de Dios. Y eso estaba bien. Pero, sin embargo, estas oraciones prescritas y formalizadas socavaba, pues, ese propósito. Porque simplemente se repetían o se remontaban a repetirlas. ¿Verdad? Porque cada aspecto de nuestra vida, cada cosa que nos suceda, pues debemos llevarla a la presencia de nuestro Dios. Pero nuevamente vuelvo a decir, la importancia de que se haga de un corazón pues agradecido o de un corazón que exprese realmente ante Dios el motivo o la situación por la que está pasando o cómo se siente. Nada, pues como podernos entrar en unas oraciones
prescritas en donde no pues da a conocer cuál es la intención de nuestro corazón. Otro aspecto por el cual también pues este tipo de oración mostraban deficiencias es que limitaban la oración a ocasiones y tiempos específicos. La oración se ofrecía pues cuando llegaba el momento o surgía la situación, sin ninguna relación o una necesidad o un deseo verdadero. O sea, estaba tan establecido, cuando te suceda esto, este es el tipo de oración que tienes que hacerlo. Cuando recibas pues una mano, este es el tipo de oración que tienes que hacerlo. Entonces, todo estaba preestablecido. Y estos tiempos prescritos, pues, o sea, estos tiempos y este modelo de oración no impedían, pues, que se formularan oraciones verdaderas. No había, pues, no daba lugar a que haya una oración verdadera. No había un lugar a que expresara un deseo de su corazón, sino que tenía que esperar que sucedan los acontecimientos. Sin embargo, había muchos judíos, como en el caso de Daniel, cuando usaban pues esos momentos como recordatorios pues para abrir sus corazones ante nuestro Dios. Otra de las deficiencias de las oraciones que practicaban en esos tiempos es que se apreciaban largas oraciones, o sea, apreciaban las largas oraciones porque creían que la santidad y la eficacia de la oración estaba en proporción directa con su tamaño. Jesús, por ejemplo, advirtió a los escribas, quienes por pretexto hacían largas oraciones, y eso lo dice en Marcos en el capítulo 2, en el verso 40, les advierte muy claramente Jesús que no deben practicar esas oraciones largas. Uh, en un momento de mi vida, yo me acuerdo mucho que estábamos en una reunión y estábamos orando por determinadas personas. Y vino pues un, un pastor de otro país en el cual pues estaba exponiendo las escrituras y después todos estábamos orando unos por los otros. Cuando de repente este pastor se acerca a una persona y la observa y él comienza a orar. Y quizás pues él oraba mostrando una actitud correcta, ¿no? De su corazón, pero oraba y expresaba y hacía quizás oraciones largas. Y en ese momento, este pastor que tenía el don muy claro, el don de discernimiento, el don de ciencia y el don de sabiduría que fluía en esos dones, se acercó a él y le dijo, hermano, no te preocupes de cómo o lo que tienes que decir, simplemente muestra lo que hay en tu corazón y la unción de Dios que está en ti fluirá en favor del hermano. Y eso siempre quedó grabado en mi corazón. No se trata de expresar grandes oraciones. El que hace la obra es Él. Simplemente, pues, tener la actitud correcta del corazón. Una oración larga no necesariamente, pues, puede ser insincera, ¿verdad? Porque puede ser oraciones largas y pueden ser sinceras. Pero ¿qué sucede? Cuando hay una oración larga, ¿no? Y es en público, se presta pues a simulación, se presta a repetición, se presta a memorización y
también pues se presta a que puedas pues verte envuelto en muchos peligros relacionados con todo lo que acabamos de mencionar. Entonces, ¿cuál es la falta? La falta está en orar por pretexto, es decir, a fin de impresionar a otros por nuestra religiosidad. Otra de las deficiencias de la oración eran las repeticiones sin sentido. Repeticiones sin sentido que están pues basadas en las religiones paganas. Para poder entender esto tenemos que remontarnos pues al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, de los versos del 26 al 29, en donde podemos leer pues una confrontación que tuvo el profeta Elías, ¿no?, con los profetas paganos de Baal, ¿no?, en donde pues el profeta Elías los confronta y les dice, pues el verdadero Dios va a prender, va a encender el altar. Entonces los profetas pues hicieron el altar y comenzaron a gritar, a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y pues Elías se burlaba de ellos. Les decía, griten más fuerte, de repente está durmiendo, de repente está haciendo esto, de repente está ocupado, etcétera, etcétera. Y entonces estos profetas, o estos falsos profetas, o estos profetas paganos, pues seguían insistiendo y gritaban frenéticamente, hora tras hora, hasta pues la hora del sacrificio, o sea, era las 3 de la tarde. O sea, pasaron horas y horas gritando, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Incluso dice que se cortaban, etcétera, etcétera, y no pasó absolutamente nada. Oraciones paganas basadas, pues oraciones sin sentido, basadas en religiones paganas. Hora tras hora, pues estuvieron repitiendo la misma frase, tratando de que por la misma cantidad de sus palabras pudiera ser que su Dios oyera y respondiera. Lamentablemente, esa práctica los judíos pues la absorbieron. Esa práctica fue influenciada en su vida religiosa. Y pues esto también muchas veces pues en nuestras oraciones ha sucedido. Hemos involucrado pues repeticiones sin sentido. Otra también de las deficiencias, ¿no?, en cuanto a la oración que se practicaba en esos momentos era en donde hacían la oración para ser visto por los hombres. La peor de las faltas era de hacer la oración para querer ser visto por los hombres y oídos por otras personas, en especial por los compatriotas judíos. Miren, entendamos esto. La mayor parte, ¿no?, de las otras faltas que hemos mencionado no necesariamente eran malas en sí mismas. No, porque tú, por ejemplo, tenías oraciones preestablecidas, oraciones ritualistas, etcétera, etcétera. No eran malas en sí mismas, porque si tenías la actitud correcta de tu corazón, pues podía andar bien la cosa. Pero pues, el problema era que nos iban a extremos y utilizaban pues formas sin sentido. Pero en cambio, esta oración, la oración practicada para ser visto por los hombres, era y es intrínsecamente mala. ¿Por qué? Porque viene de un orgullo que tiene la intención de satisfacerlo. Cualquier forma de, de que la oración pudiera haber tomado el motivo
pues, de esta oración para ser visto por los hombres es la vanagloria, una vanagloria pecaminosa. Y esta vanagloria pecaminosa constituye pues una perversión definitiva pues de este medio sagrado como que es la oración para poder glorificar el nombre de Dios. Y esta es pues la despreciable falta que Jesús se centra y destaca. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué dice esto? Porque la oración que se centra en uno mismo siempre es hipócrita. ¿Por qué? Porque por definición el enfoque de la oración no debe ser uno, sino debe ser Dios. Entonces vamos a analizar la reprensión de Jesús, la hipocresía. Jesús reprende pues a quienes vivían una vida de piedad aparente, engañando a las gentes con una forma de vida piadosa que no era realidad, que no era real, era falsa. Ahora, entendamos bien esta palabra hipócrita. Esta palabra hipócrita se utilizaba para referirse pues a los artistas de teatro. Estos artistas de teatro se ponían una máscara para representar un papel. Entonces trataban de hacer ver a las gentes algo que ellos meramente representaban, pero que no se ajustaba a su propia vida. Al fingir lo que no eran, en cierta medida, pues, estaban engañando. De allí la palabra hipócrita. Ahora bien, aplicando a lo que Jesús estaba diciendo, estas personas, pues, representaban un papel usando la oración como medio, pues, para aparentar piedad cuando realmente no lo era. Y en eso consistía el espíritu farisaico. Ellos pues iban a los lugares más usados para orar. Iban a las sinagogas. O sea, pues, ¿por qué iban a las sinagogas? Porque eran el lugar en donde pues se concentraban los piadosos, ¿verdad? Y ellos buscaban pues la hora de mayor presencia de las gentes. Y ahí, en medio de la reunión, puestos de pie, pues oraban largamente a vista de todos. Jesús puso un ejemplo de ello en el libro, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, cuando habla pues de la oración del fariseo y del publicano, ¿no? Él estaba de pie llorando, el fariseo, y decía, gracias Señor, pues porque no me has hecho como este, ¿no? ¿Verdad? Él estaba orando de pie, mientras que el publicano estaba pues de rodillas orando y diciendo, Señor, sé propicio a mi vida. Entonces, este era el tipo de oración que se practicaba en las sinagogas, puestos de pie para que todo el mundo lo vea. Y no solo eso, sino que también iban a las esquinas de las calles. Ahora bien, no era suficiente orar pues en una calle que sea muy transitada, no, sino que también buscaban la confluencia de las calles para que muchas gentes más pudieran verlos. Ahora, la posición era orar de pie. No era pues por respeto a Dios, sino como era el modo, lo que ellos utilizaban para ser vistos por más gente. No era una posición pues de humildad, sino era una posición de arrogancia. Y también ellos oraban mirando al cielo. Es como si estuviesen diciéndole a Dios, debes sentirte orgulloso de que un hombre como yo, perfecto, muy superior a cualquiera de los demás, esté aquí orando, clamando, buscándote
¿no? Este era el tipo, el modo conforme, pues lo podríamos resumir que era la actitud del corazón de los escribas y de los fariseos. Una cosa tenemos que entender, el hipócrita, como el orgulloso, se considera acreedor de Dios. Es como que si ellos se sintieran con derecho a ser bendecidos. Y obviamente eso supone, pues arrogancia y orgullo. Aquellos que oraban en las sinagogas, que oraban en las esquinas de las calles, buscaban dos recompensas. ¿Y cuáles eran esas dos recompensas? Primero, buscaban la recompensa de los hombres. O sea, querían ser vistos por los hombres, querían ser admirados por los hombres y querían ser alabados por los hombres. Y en segundo lugar, pues ellos como asiduos cumplidores de la hora de la oración, pues pretendían ser recompensados por Dios por su aparente piedad. Pero lo que no sabían ellos es que esa oración era rechazada por Dios. La consecuencia, pues, de este modo de orar no podía ser otra cosa más que la de recibir la recompensa que ellos buscaban. ¿Y cuál era la recompensa que ellos buscaban? El ser visto por los hombres, o sea, exhibirse delante de los hombres. O sea, descansaban en su propia justicia, procuraban ser vistos, alcanzaban lo que pretendían, pero no eran justificados ni tampoco eran oídos por Dios. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta que Dios no recompensa pues la hipocresía y el orgullo, sino que lo resiste, conforme lo dice pues Santiago en el capítulo 4, en el verso 6, y dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ahora veamos el verdadero motivo para orar. Una vez que hemos sido confrontados, hemos visto también, una vez que hemos visto las deficiencias de la oración, hemos visto en lo que cayó el pueblo judío, pues, y también hemos visto lo que había en la intención de sus corazones. Ahora vamos a hablar sobre el verdadero motivo para orar. Y Jesús pues establece un contraste entre el hipócrita y el creyente. El hipócrita pues no entiende que se puede orar en privado. ¿Por qué? Porque él anhela que se haga en público, porque quiere que sea vista pues por todos. En cambio, el creyente ama a orar en privado y debe hacerlo cuantas veces le sea posible. ¿Por qué? Porque la definición básica de la oración, ¿cuál es? La oración es comunión con Dios. Comunión con Dios. Si Él no está involucrado en la oración, solamente existe un simulacro de oración. ¿Entiende bien esto, mi querido hermano? Si Dios no está involucrado en la oración, lo que estás practicando es un simulacro de oración. Ahora bien, no solamente Dios tiene que estar involucrado en la oración, sino que debe estar centralmente involucrado. O sea, el tema central tiene que ser Él. El tema central es sus propósitos, su soberanía, su voluntad. Mi querido hermano, ¿por qué tiene que estar involucrado Él y por qué tiene que estar centrado en Él? Porque la oración es una
provisión de Dios. La oración es una idea de Dios, no es idea del hombre. Ahora bien, entendamos esto, que no podría haber oración si Dios no se dignara a hablar con nosotros. Y no podríamos saber cómo orar si Él no lo hubiera instruido. Veamos la enseñanza de Jesús. Jesús dice, empieza y dice, cuando ores. Y esta palabra pues implica libertad. Libertad. Puedes orar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuando tú lo anheles, cuando tú quieras, cuando desees en tu corazón. No hay ningún tiempo u ocasión prescritos que el Señor haya señalado. Cuando tú ores, cuando tengas la necesidad, cuando quieras recurrir a Él, lo puedes hacer. Segundo lugar, te dice, entra en tu aposento. ¿Y qué es lo que está diciendo? No es que necesariamente pues busques tu cuarto o qué sé yo, es cualquier tipo de cuarto pequeño, una cámara o de repente puede ser un lugar de almacenaje, cualquier cosa. La idea es ir a un lugar lo más privado posible y que esté disponible para que tú puedas abrir tu corazón. El propósito principal de Jesús no tiene que ver con el lugar, sino con la actitud de tu corazón. La idea es que es necesario que vayamos a un lugar lo más apartado y privado posible para que, para que no nos sintamos tentados pues de aparentar, sino que podamos abrir nuestro corazón delante de Él. Y dice que cerremos la puerta y debemos cerrar todo lo demás para que podamos concentrarnos en Dios y oremos a nuestro Padre. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alejar pues la atención en nosotros y de otros y ponerlos en Él y solo en Él. Gran parte de nuestra oración debe ser literalmente en secreto. Si observamos la vida de Jesús nos dice pues que Él se apartaba de sus discípulos para orar en privado a su Padre, para estar a solas con Él. Es muy probable que de repente tus familiares y tus amigos de repente sepan que tú, la hora en que tú oras o dónde tú oras. Pero déjame decirte que lo que tú le digas a Dios no está destinado a ellos. Porque eso es un secreto entre tú y Él. El Padre que está en lo secreto te oirá. Y con eso no estoy diciendo de que cuando hayas las oraciones públicas, Él no te va a escuchar. No. Él está presente cuando y donde sus hijos lo buscan, ¿verdad? El propósito de Jesús, pues, tiene que ver con la enseñanza de la sencillez y la intención del corazón. La oración verdadera, mi querido hermano, siempre es íntima. Mira, si el corazón está bien concentrado en Dios, en una manera real y en una manera profunda, así tú ores en público, pues te vas a encerrar a solas en la presencia de Dios. No lo harás para satisfacer a los demás, sino a Dios. Dios ve en lo secreto. Nuestros secretos que le decimos a Dios siempre estarán justamente pues calificados en esto, en secretos. Son secretos.
Y la oración en secreto de un creyente con un corazón puro tiene la atención total de nuestro Padre Celestial. El secreto más importante que Él ve no son las palabras que nosotros pronunciamos en la privacidad de nuestra habitación. No, mi querido hermano, el secreto que Él ve no son las palabras que nosotros pronunciamos en la privacidad de nuestro corazón. No, sino los pensamientos que tenemos en la privacidad de nuestro corazón. Él ve eso. Él ve los pensamientos que hay en la privacidad de tu corazón, lo que hay verdaderamente en tu corazón cuando oramos. Y esos son los secretos que le preocupan en gran manera y que Él solo puede conocer con certeza. Vamos a leer lo que nos dice Primera de Corintios, el capítulo 4, los versos 3 y 4. Y dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes de que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mi querido hermano, cuando Dios es realmente la audiencia de nuestra oración, tendremos la recompensa que Él solo puede dar. Es curioso y al mismo tiempo bastante ilustrativo que Jesús no ofrece la idea en este pasaje acerca de cuál será la recompensa o el pago de Dios. No. La importante verdad es que Dios bendecirá de modo fiel e infalible a aquellos que llegan a Él con sinceridad. Sin duda alguna, Dios los recompensará. Quienes realmente pues oran sin franqueza y con hipocresía recibirán la recompensa del mundo. Pero quienes oran con sinceridad y humildad recibirán las recompensas de Dios. Meditemos sobre todo lo que hoy hemos conversado. Hay muchas deficiencias en nuestras oraciones. Hemos nombrado alguna de ellas. Pues pongamos en práctica y comenzamos a reflexionar, pero lo importante es que cuando oremos, que tu oración, Dios esté involucrado y que tu oración esté centrado en Él. Y ahí Dios pues va a mirar también la intención de tu corazón. Él ve lo secreto, lo que hay en tu corazón. Y si tú oras y buscas sinceramente a Dios, pues Él es fiel y recompensará tu oración, tu búsqueda. Más adelante miraremos pues cómo orar y al mismo tiempo pues miraremos y meditaremos la insistencia de la oración y muchos aspectos más. Así que pues todos los domingos vamos a estar hablando sobre la oración y te animo a que podamos conectarnos. Este año 2021, justamente pues en el mensaje que dimos el miércoles pasado, estamos
Habíamos mencionado que uno de los propósitos principales es motivar más al pueblo de Dios a buscar, a buscar a Dios en oración. Queremos ser una iglesia que ore, que tenga en lo más profundo la necesidad de buscar de Dios. Y eso es lo que vamos a estar pues involucrados en todo este año y damos gracias a Dios porque justamente este tema que estamos tocando la última semana de este año y seguiremos abordando las próximas semanas, que es el inicio de este año 2021. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Señor, cuántas deficiencias podemos cometer en nuestras oraciones. Señor, pues muchas veces nuestras oraciones pueden ser ritualistas y a veces también, Señor, pues seguimos modelos para cada oración, para cada, para cada circunstancia, para cada objeto y también pues los limitamos cuando suceden los hechos y no cuando realmente hay un anhelo. Y esto es importante, Señor. A veces oramos cuando sucede algo, pero no hay un anhelo de buscarte. Y en eso también fallamos. Hacemos también muchas veces oraciones largas, con repeticiones sin sentido. Ayúdanos, Espíritu Santo, a corregir todo ello. Y sobre todo, Señor, que podamos orar para buscar solo de tu presencia, no para ser visto por los hombres, por nuestra religiosidad, sino por una actitud correcta de nuestro corazón de buscarte y anhelarte. Señor, pues queremos clamar a ti para que sea desechado toda hipocresía en nuestra oración delante de ti. Señor, que entendamos pues que debemos orar cuando realmente sintamos en nuestro corazón, que podamos tener un momento privado, a solas contigo, que cerremos, que nos despojemos de todo aquello que nos pueda desconcentrar la oración de estar buscando de tu presencia. Señor, que realmente pues entendamos que tú tienes que estar involucrado en nuestra oración y tienes que estar, y la oración tiene que estar centrada en ti, Señor. Ayúdanos a entender eso y a practicarlo con la intención correcta de nuestro corazón. Y sabremos que tú que estás, que tú ves lo secreto, que tú ves las intenciones del corazón, pues concederás aquellas peticiones que estén de acuerdo con tu voluntad. Bendito y alabado seas, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi querido hermano, pues el día de hoy vamos a pasar también unos videos sobre la entrega de de todos los donativos que hemos recibido a los niños y realmente queremos expresar nuevamente nuestra gratitud a cada uno de ustedes que hicieron posible que podamos llevar alegría a los niños, que podamos llevar alegría, también que podamos llevar provisión a las ollas comunes. Hay 4 ollas comunes, ¿no? Y se ha añadido una, una más y damos gracias a Dios por ello, gracias a cada uno de ustedes. Seguimos avanzando. Gracias por ser una iglesia adoradora, gracias por permitirnos también honrar
aquellas personas que pues nos ayudan pues a navegar, a impulsar este barco, ¿no? Gracias a los que hemos podido honrar, gracias también a sus donaciones, a sus donativos, a los mujeres, a los que trabajan en comunicaciones, a aquellos que trabajan en en el Ministerio de Alabanza, a aquellos también, a las maestras eh, de los niños que continuamente están haciendo los videos y decirles gracias, gracias. Queremos honrarlos por ese servicio que vienen haciendo al Señor de una manera desinteresada, de una manera pues de brindar lo mejor para servir a los demás. Gracias, queridos hermanos. Gracias, iglesia. Que Dios los bendiga y sigamos adelante y el próximo año será mejor. Realmente también quiero expresarles eh, que el próximo año pues Dios les pueda conceder las peticiones de su corazón, que sea un año en donde fluya pues la gracia, la misericordia y el amor de Dios en cada uno de los hogares. Que Dios los bendiga, hermanos.